¿Qué tranza banda? ¿Cómo andan? Espero que chido. Hoy les traigo un video. Es el primer video que voy a grabar, grabar y transmitir para el canal. Espero que les guste. Hoy voy a empezar con un alimento que pues para todos los mexicanos es muy importante. Para todos los mexicanos es muy importante y lo podemos ver en las calles, lo podemos ver en nuestras casas, lo podemos ver en todos pinches lados, desde Chiapas, Chiapas hasta Tijuana, que es la parte de arriba. Todo el país se identifica con este alimento y además se ha vuelto muy popular en todo el mundo. ¿De qué alimento les voy a hablar? Obviamente vamos a hablar del maíz. Maíz, como pueden ver, estoy aquí en la milpa de mis papás porque ellos son los trabajadores, yo soy aquí el huevón que viene nada más a grabar. Les voy a hablar del maíz, de la historia del maíz, cómo el maíz. ¿Sabían que el maíz no siempre fue así? Anteriormente fue un pasto, pero la domesticación del ser humano lo ha convertido en el alimento más popular que existe. Así que los invito a conocer la historia y los 9000 años de historia que ha tenido el maíz. Así que vamos a descubrirlo. Se dice que los aztecas, antes de la llegada de Quetzalcóatl, se alimentaban de animales, de plantas, de las plantas que encontraban, de insectos, pero no se podían alimentar de maíz porque el maíz estaba en las montañas muy alto, y entonces pues no podían acceder a él. Se dice que algunos dioses quisieron ayudar a los hombres y querían separar las montañas para poder ir por el maíz, pero no lograron separar las montañas. Entonces, pues los aztecas, pues dicen, no, pues vamos a hablarle a Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl es un dios bien vergas. Entonces le hablan a Quetzalcóatl y le dicen que si podría bajar el maíz por ellos. Entonces, pues Quetzalcóatl, pues dice, o sea, él no fue tan güey como otros dioses, él utilizó la inteligencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues como vio que una hormiguilla traía un grano de maíz, dijo, pues déjame convierto en hormiga. Se convirtió en hormiga y le dijo a la hormiga que lo guiara hacia donde estaba el maíz. Y ahí iba Quetzalcóatl convertido en hormiga. Iba convertido en hormiga. Pues obviamente había muchas dificultades, tuvo que tener mucho cuidado porque había muchos animales, tenía que tener cuidado de que los animales no lo pisaran, pero al final de cuentas llegó a donde estaba el maíz. Entonces tomó un grano de ese maíz y se lo trajo a los hombres, se lo entregó a los aztecas, y desde ese momento fue cuando los aztecas empezaron a cultivar el maíz. Esta es una leyenda que tiene la cultura azteca acerca del maíz. Y no es la única, existen varias leyendas en todas las culturas, en la cultura maya, en la cultura otomí, en la cultura náhuatl, sobre el maíz, porque el maíz es un alimento que ha existido desde los tiempos prehispánicos. O sea, la base de la economía del maíz, la base de la economía en los tiempos prehispánicos era el maíz, porque era la fuente de alimentación, era con la que se alimentaban los aztecas para ser mamados, fuertes y poder derrotar a sus enemigos. Eso es la base del maíz. Ahí, es lo que nos dice la historia del maíz en las culturas prehispánicas. Ninguna hierba silvestre que se le pareciera, porque la mayoría de las plantas, la mayoría de los alimentos provienen de hierbas silvestres que fueron poco a poco siendo domesticadas para ser consumidas por el humano. Pero no encontraban cuál había sido
el origen del maíz, pues no había más o menos algo que se le pareciera. Entonces, algunos científicos se dieron cuenta que un pasto que se llama tiosinte, ese pasto, que tiene, en realidad, es muy, muy diferente al maíz porque tiene varias, ¿cómo se llama? Varias ramificaciones, varias ramas. Y en medio tienen una mazorca, pero la mazorca es como unos 10 granitos los únicos que tiene. Y aparte de eso, pues los granos son muy duros. Entonces los científicos se dieron cuenta de que ese pasto eran muy similar al maíz. Entonces empezaron a investigar estudios genéticos, estudios antropológicos, no sé qué tipos de estudios, la verdad desconozco, pero empezaron a investigar y se dieron cuenta de que ese era el antecesor del maíz, se llama teosinte. Teosinte es el antecesor del maíz, es un pastillo, un pasto que fue el padre del maíz. Entonces los primeros ancestros, bueno, los primeros que empezaron a darse cuenta, pues muchos dicen que pues escogían los granos más grandes, las plantas más buenas, más bonitas, y entonces fue así como fueron cruzando las plantas para producir por primera vez el maíz. Se dice que el maíz nació hace 9000 años. 9000 años es lo que aproximadamente, que según los genetistas, según los antropólogos, es lo que tiene el maíz de vida. Entonces fue evolucionando, fue convirtiéndose en un alimento cada vez más y más, pues les digo, antes era una mazorquita, poco a poco fueron domesticándolo para que se volviera un más productivo, de otro color, y todo ese relajo que pues podemos ver en todos los maíces ahora. Yo recuerdo mucho, bueno, aparte de eso, bueno, dicen que no, probablemente no era tan rentable hacer eso con el teocintle. Pues dicen que probablemente el teocintle, o sea, no era rentable. Pero muchos dicen que pues obviamente quemándolos se hacen como palomitas, y sí, se han hecho experimentos de que la mazorquita, que porque está muy dura, está muy muy dura, si la calientas sí se hace como palomita. Entonces eso quiere decir que probablemente así era como lo cultivaban. Otra teoría es que dicen que probablemente el maíz no fue cultivado porque, o sea, la única meta era alimento. No, probablemente dicen que no era eso, que probablemente del teocintle, de la mazorca, preparaban varias bebidas alcohólicas, como un vino, como una cerveza. Eso lo dicen porque pues dicen que los principales usos de eso pues era para darles, o sea, utilizar el pasto de teocintle para hacer fermentados y para que la gente se divirtiera. Y probablemente sea cierto porque pues aquí en México se escucha de una tradición que se llama la tesguinada. Es una tradición tarahumara que se dice que lleva miles de años, y pues con el maíz producen un vino que pues dicen que está muy sabroso. Yo no lo he probado, ojalá algún día lo pruebe. Pero aparte de eso, también los incas tienen otra bebida que se llama chicha no recuerdo el nombre, pero se llama chicha de algo. Pero la chicha también es hecha con el maíz, es una bebida que también proviene del maíz, y también dicen que es un alcohol, bueno, como una cerveza, como una cerveza. Entonces probablemente el maíz se inventó porque somos unos borrachotes que siempre queremos estar pisteando y buscamos cualquier cosa para andar pisteando en la pisteadera. Probablemente haya sido por eso. Eso es lo que dicen los científicos. Lo estuve investigando en varios artículos, espero que les llame la atención y empiecen a investigar sobre esto. Les voy a decir las características de una planta, que hasta el momento sé. Como pueden ver, este es un tallo gigante, esta es la espiga y esta es la mazorca. La espiga es la parte masculina
del, del maíz y esta parte es la parte femenina. Entonces lo que pasa es que la parte masculina deja caer polen aquí a la parte femenina y eso es lo que hace que se reproduzcan y que nazcan frutos que son los elotes, las mazorcas que nosotros nos comemos. Todos esos son frutos. No sé. Como pueden ver, este es un elote. Este ya está bueno, ¿no? No, Todavía no. ¿Por qué? todavía le falta bien harto. Todavía no lo puedo comer en elote. No, el elote cuando ya está bueno, se tiene que hacer se tiene que secar el... Pues este ya está seco. No, pero todavía no, como otra semana. Otra semana y ya está. Ajá. Para hacer elotes esquites. Yo recuerdo mucho cuando era niño, pues el maíz, pues mi papá siembra maíz y pues es muy, muy divertido andar en el campo, en el maíz, porque pues cuando llega la temporada de hacer elotes, pues te vas con tus amigos y vas y arrancas unos elotes de la milpa y te pones a hacer una elotiza que pues en un montón de leña metes los elotes y ahí los empiezas los empiezas a cocer y la verdad están muy buenos, muy sabrosos. Es algo que es muy tradicional de mi pueblo. Muchas tradiciones actuales son babas, bueno, son recuerdos, bueno, tradiciones actuales en los pueblos son, bueno, tienen el maíz, muy, ¿cómo se llama? El maíz ha estado en todas esas tradiciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi pueblo actualmente se hace actualmente no, porque pues ahorita estamos en COVID, pero hace 2 años, pues se hace la fiesta del pueblo. Y pues siempre se llevan hay varias personas que en la peregrinación del santo, pues llevan ¿cómo se llama? Una vara de maíz con su mazorca como ofrenda. Probablemente, no sé de dónde haya salido esa tradición, pero es como un agradecimiento a Dios, en este caso a Dios, sobre que el agradecimiento sobre las cosechas y entonces es como una ofrenda, una flor hacia Dios. En Guerrero se hacen como una ofrenda a la milpa del maíz. Les decía que los tarahumaras hacen techuinadas, que es como una ceremonia en la que pues se ponen borrachos y también hacen ofrendas al maíz. Son muchas cosas que tenemos que rescatar. Nosotros somos jóvenes, somos gente que actualmente nos estamos alejando del campo, pero si supiéramos las riquezas, supiéramos que lo valioso que es el campo, trabajar la tierra, trabajar el campo. Yo, la verdad, cometí el error de salirme de mi pueblo, pero no porque quisiera, sino porque la necesidad me hizo viajar a la ciudad. Y hasta apenas últimamente me doy cuenta de la necesidad de la gente joven en el campo, de la gente que quiera buscar nuevas opciones para producir, nuevas opciones para ayudar al campo, nuevas opciones para desarrollar, para desarrollar sistemas para entregar el alimento del campo, no solamente el maíz. Hay que salvar a la agricultura mexicana, hay que salvar a nuestra patria, hay que salvarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Acercándonos al campo, buscando la manera de que podamos ayudarlo y espero encontrarlos en el camino porque pues yo también voy a trabajar en ello. Actualmente comemos maíz de diferentes pinches formas. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que en todo lo que comen todos los días, probablemente no todos, pero sí la mayoría, es de maíz. O sea, la tortilla está hecha de maíz. ¿Cómo se llama? La tortilla, los tamales, los nachos,
existen un chingo de alimentos. La mayoría de los alimentos de la comida mexicana están hechos a base de maíz. No sé si han escuchado, yo escuché un chiste de Sofía Niño de Rivera, que todos los alimentos son tortilla. Tortilla con esto, tortilla con lo otro, tortilla con salsa, tortilla con crema, tortilla con esto. Pero la tortilla proviene del maíz. El maíz es la base de nuestra alimentación. ¿Quién no se ha comido unos tamalitos, unos taquitos, unos chilaquilitos? Ay, ya está, de tanto hablarlo ya hasta se me hizo agua a la boca. Pero como les digo, el maíz es la base de nuestra economía. Actualmente, el maíz se ha dejado de producir. Como anteriormente, nosotros importamos maíz de Estados Unidos. O sea, nosotros que somos, según nos identificamos siendo los hijos del maíz, compramos maíz a Estados Unidos. Y es una competencia muy, muy desleal porque en Estados Unidos producen maíz, pero el maíz que producen es transgénico. Transgénico quiere decir que la mayoría del maíz transgénico tiene ¿cómo se llama? Una bacteria que se llama, es maíz BT, y esa bacteria elimina ¿cómo se llama? A las plagas, o sea, ayuda al maíz con las plagas. Pero ese maíz no es el maíz originario de México. El maíz, en México hay un chingomadral de especies de maíz que se están dando, están siendo afectadas porque están siendo contaminados con este tipo de maíz transgénico, y entonces está afectando a la producción. Está ahí saliendo maíz contaminado con transgénicos. Aparte de eso, también la producción, producción de maíz ya no es tan rentable. ¿Por qué? Porque las compañías van y pagan el maíz muy barato, porque pues obviamente se importa, y se va y se paga muy barato a los campesinos, y pues a los campesinos pues ya no les conviene sembrar maíz. O sea, ya, por ejemplo, mucha de la producción del maíz es en temporal. O sea, nada más cuando llueve, eso quiere decir que es en temporal. Cuando llueve es cuando cosechan maíz, porque pues no tienen agua. Existen varias zonas en México en el que la mayoría del año no hay agua para poder regar los cultivos. Entonces la gente del campo pues utiliza las lluvias para poder producir el maíz. Pero actualmente pues ha habido muchos problemas, como por ejemplo sequías. Últimamente ha habido mucha sequía en todo el país, y esto ha producido que pues, por ejemplo, los que siembran maíz pues no produzcan la misma cantidad que producían antes. Esa es una. Y aparte, pues como les decía, el pago que les dan a los agricultores por su cosecha, aunque no sea de temporal, pues tienen que pagar la semilla, tienen que pagar el barbecho, tienen que pagar la mano de obra, tienen que pagar los insecticidas, los herbicidas. Todo eso para el productor pues es demasiado costoso, y a final de cuentas no es ¿cómo se llama? ¿Remunerado? No. Rentable es la pinche palabra que andaba buscando. No es rentable para los agricultores, pues todos los gastos que hacen para producir el maíz. Y pues está en nuestras manos, los jóvenes, porque pues nosotros somos los que nos vamos a quedar aquí. Las personas que están en el campo pues son gente, la mayoría ya es gente mayor, pero nosotros los jóvenes debemos de enfocarnos, debemos de voltear a ver al campo, porque el campo es el que nos da de comer, el campo es el que nos da alimentos de calidad. Y si nos quedamos esperando a que si nos quedamos esperando a que por ejemplo, ahorita Estados Unidos nos importe alimentos, pues nos va a importar los alimentos que ellos quieran darnos. Entonces, si nosotros nos enfocamos a crear alimentos de calidad, alimentos buenos, alimentos
chingones, porque el campo mexicano es un chingón y son la gente más trabajadora. Yo sé que si van, bueno, si nos enfocamos en ayudar al campo, el campo nos va a ayudar y la gente del campo nos va a agradecer y la gente del campo va a jalar a trabajar con nosotros y nosotros tenemos que jalar a trabajar con ellos para generar nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas formas de producir, nuevas soluciones a estas problemáticas que tenemos actualmente. Chararán, chan, 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 chararán. Y también estas milpas son perfectas para esconderse y irte con tu novia a perderte y que la gente del pueblo no se entere que te fuiste a hacer cochinadas. Bueno, muchas gracias por acompañarme a ver este video, a saber la historia del maíz, a conocer más de la historia, más de la vida del campo. Así que espero que les guste y aquí vamos a estar echando cotorreo. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.